Hola a todos, bienvenidos al curso de Física Fundamental 1. Mi nombre es Néstor Fabio Montoya. El tema de hoy es mecánica de fluidos y hidrostática. Blaise Pascal nació el 19 de junio de 1623 y murió el 19 de agosto de 1662. Fue un matemático, físico, teólogo católico, filósofo y escritor francés. Sus contribuciones a la matemática y a la historia natural incluyen el diseño y construcción de calculadoras mecánicas, aportes a la teoría de la probabilidad, investigaciones sobre los fluidos y la aclaración de conceptos tales como la presión y el vacío. Mecánica de fluidos. Por la experiencia cotidiana se sabe que un sólido tiene un volumen y forma definidos. Un líquido tiene un volumen definido, mas no una forma definida. Y un gas no confinado no tiene ni volumen ni forma definidos. Dichas descripciones ayudan a representar los estados de la materia, pero son un poco artificiales. Por ejemplo, el asfalto y los plásticos normalmente se consideran sólidos, pero durante intervalos de tiempo prolongados tienden a fluir como líquidos. Del mismo modo, la mayoría de las sustancias pueden ser sólido, líquido o gas, o una combinación de cualquiera de estos tres estados, dependiendo de la temperatura y la presión. En general, el intervalo de tiempo requerido para que una sustancia particular cambie su forma en respuesta a una fuerza externa determina si se trata de la sustancia como sólido, líquido o gas. Cuando las fuerzas moleculares entre los diferentes constituyentes de un cuerpo son muy débiles, estos pueden resbalar los unos sobre los otros y decimos que fluyen. Un fluido es un conjunto de moléculas que se ordenan aleatoriamente y se mantienen juntas a partir de fuerzas cohesivas débiles y fuerzas que ejercen las paredes de un contenedor. Tanto líquidos como gases son fluidos. Hidromecánica. Del griego hudor, que significa agua. Es el estudio de los fluidos, líquidos y gases. Aunque los líquidos y gases tienen varias propiedades comunes que permiten reunirlos bajo el nombre general de fluidos, poseen diferencias lo bastante esenciales como para requerir que se les estudie separadamente. Por esta razón, la hidromecánica se ha dividido en tres ramas. Primero, hidrostática, que estudia el equilibrio de los líquidos. Segundo, hidromecánica, que se ocupa de analizar el movimiento de los líquidos. Tercero, neumática, que consiste en aplicar a los gases los principios estudiados en las dos ramas anteriores y examinar algunas otras propiedades características de los gases. Cuarto, hidráulica. Tiene por objeto estudiar las aplicaciones industriales y técnicas de los líquidos. Densidad. Una propiedad muy importante de cualquier material es su densidad, la cual representamos con la letra griega ρ, que se define como la masa por unidad de volumen. Matemáticamente, la densidad es el cociente entre la masa del cuerpo y su volumen. La unidad de densidad en el Sistema Internacional de Medidas es el kilogramo sobre metro cúbico. Ejemplo: calcular la masa y el peso del aire en una habitación cuyo piso mide 4 metros por 5 metros y tiene una altura de 3 metros. Solución: calculamos primero el volumen de la habitación. El volumen es el largo por el ancho por el alto. 5 metros de largo por 4 metros de ancho por 3 metros de alto nos da 60 metros cúbicos. La masa del aire contenido en la habitación es entonces densidad por volumen. En la tabla de la derecha vemos la densidad de algunas sustancias. La densidad del aire, cuando la presión atmosférica es de 1 atmósfera y la temperatura es de 20 grados centígrados, tiene un valor de 1.2 kilogramos sobre metros cúbicos. Reemplazando este valor y el volumen de 60 metros cúbicos, nos da 72 kilogramos. Ahora podemos calcular el peso del aire. Peso es igual a masa por gravedad. La masa del aire es de 72 kilogramos y la gravedad 9,8 metros por segundo al cuadrado. Esta multiplicación nos da 705,6 newtons. El aire contenido en un cuarto pesa aproximadamente lo que pesa una persona adulta. Presión. Es una magnitud física escalar que mide la fuerza en dirección perpendicular por unidad de superficie y sirve para caracterizar
cómo se aplica una determinada fuerza resultante sobre una superficie. Cuando la superficie es plana y la fuerza es la misma sobre toda ella, la presión se calcula dividiendo la componente normal, o sea, perpendicular, de la fuerza a la superficie y dividiendo entre el área. En la figura de la izquierda vemos una superficie cuya área se representa con la letra A mayúscula. Sobre ella se ejerce una fuerza perpendicular a la cual llamaremos F, y el símbolo que está como su índice significa que es perpendicular. La presión se calcula dividiendo esta fuerza perpendicular entre el área de la superficie. La unidad en el Sistema Internacional de Medidas para la Presión es el pascal, en honor al físico y matemático Blaise Pascal, que es equivalente a una fuerza total de 1 newton actuando uniformemente sobre un área de 1 metro cuadrado. En el sistema anglosajón, la presión se mide en libra por pulgada cuadrada. A esta unidad se le llama o se le abrevia PSI, que es equivalente a una fuerza total de 1 libra actuando sobre un área de 1 pulgada cuadrada. Un pascal, abreviado PA, es 1 newton por metro cuadrado. Un PSI es 6,894 kilopascales. Otra unidad de presión muy utilizada es el bar. Un bar se define como 100.000 pascales o aproximadamente 14,5 PSI. Ejemplo: hallar la presión del bloque mostrado en la figura izquierda si tiene un peso de 90 newtons cuando se apoya en cualquiera de sus caras. Solución: calculamos primero las dos áreas donde se apoya el bloque. Observando la figura inferior derecha, vemos que en el primer caso, el área de la base sobre la cual descansa el bloque tiene una longitud de 60 centímetros y 20 centímetros de ancho. En metros sería 0,6 metros de largo por 0,2 metros de ancho, nos da 0,12 metros cuadrados. En el segundo caso, vemos que el área sobre la cual descansa el bloque tiene una longitud de 30 centímetros y un ancho de 20 centímetros. En metros sería 0,3 metros por 0,2 metros, nos da 0,06 metros cuadrados. Ahora calculamos las presiones sobre cada superficie. Para la primera superficie, la presión es la fuerza perpendicular, que en este caso es el peso del bloque de 90 newtons, sobre el área de 0,12 metros cuadrados. Esta división nos da 750 newton por metro cuadrado o 750 pascales. Para la segunda superficie, la presión es la fuerza perpendicular, que es el peso de 90 newtons, sobre el área de 0,06 metros cuadrados. Esta división nos da 1500 newton por metro cuadrado o 1500 pascales. Concluimos que la presión es entonces mayor cuando el bloque descansa sobre una de las caras más pequeñas. Presión en fluidos. Cuando un fluido, ya sea un líquido o un gas, está en reposo, ejerce una fuerza perpendicular a cualquier superficie en contacto con él, como la pared de un recipiente o un cuerpo sumergido en el fluido. Aunque el fluido considerado como un todo está en reposo, las moléculas que lo componen están en movimiento. La fuerza ejercida por el fluido se debe a los choques de las moléculas con su entorno. En la figura inferior izquierda vemos que en cualquier punto sobre la superficie de un objeto sumergido, las fuerzas que el fluido ejerce sobre el cuerpo son perpendiculares a la superficie del objeto. La fuerza que ejerce el fluido en las paredes del contenedor es perpendicular a las paredes en cualquier punto. Ahora se demostrará cómo cambia la presión en un líquido con la profundidad. Consideremos un líquido de densidad ρ en reposo como se muestra en la figura superior derecha. Supondremos que la densidad ρ es constante en todo el líquido. Esto significa que el líquido es incomprensible. Seleccionamos una muestra del fluido contenido dentro de un cilindro imaginario de sección transversal A que se extiende desde la profundidad D hasta la profundidad H más D. El líquido externo ejerce fuerzas en todos los puntos de la superficie de la muestra, perpendicular a la superficie. La presión que ejerce el líquido en la cara inferior de la muestra es P, y la presión en la cara superior es P sub 0. Por lo tanto, la fuerza hacia arriba que ejerce el fluido exterior sobre el fondo del cilindro tiene una magnitud P por A.
Recordemos que presión es fuerza sobre área y despejando la fuerza obtenemos presión por área. De la misma manera, la fuerza descendente que se ejerce sobre la parte superior tiene una magnitud P sub 0 por A. La masa del líquido en el cilindro imaginario es densidad por volumen, pero el volumen es el área transversal por la altura del cilindro. De esta manera la masa es densidad por área por altura. En consecuencia, el peso del líquido en el cilindro es masa por gravedad, es decir, densidad por gravedad por volumen. Y como el volumen es el área por la altura, tenemos que el peso es densidad por gravedad por área por altura. Seleccionamos una muestra del fluido contenido dentro de un cilindro imaginario de sección transversal A que se extiende desde la profundidad D hasta la profundidad H más D. El líquido externo ejerce fuerzas en todos los puntos de la superficie de la muestra, perpendicular a la superficie. La presión que ejerce el líquido en la cara inferior de la muestra es P, y la presión en la cara superior es P sub 0. Por lo tanto, la fuerza hacia arriba que ejerce el fluido exterior sobre el fondo del cilindro tiene una magnitud P por A. Recordemos que presión es fuerza sobre área y despejando la fuerza obtenemos presión por área. De la misma manera, la fuerza descendente que se ejerce sobre la parte superior tiene una magnitud P sub 0 por A. La masa del líquido en el cilindro imaginario es densidad por volumen, pero el volumen es el área transversal por la altura del cilindro. De esta manera la masa es densidad por área por altura. En consecuencia, el peso del líquido en el cilindro es masa por gravedad. Y como la masa es la densidad por el volumen, entonces el peso es igual a la masa por la gravedad igual a densidad por volumen por gravedad. Y el volumen a su vez es igual al área transversal por la altura del cilindro. Ya que el cilindro tomado como muestra está en equilibrio, la fuerza neta que actúa sobre él debe ser cero. Al elegir hacia arriba como la dirección Y positiva, se ve que la sumatoria de fuerzas en Y es igual a la presión por área, que es la fuerza sobre la parte inferior del cilindro, menos P sub 0 por A, que es la fuerza sobre la parte superior del cilindro, menos la masa por gravedad, que es el peso del cilindro, igual a 0. Como la masa es igual a la densidad por el volumen y el volumen es el área transversal del cilindro por su altura, vemos que aparece el área en todos los términos de la ecuación anterior. Simplificando y despejando la presión tendremos la presión en la parte inferior del cilindro es igual a la presión en la parte superior más la densidad del fluido por la gravedad por la altura. Si el volumen del líquido se pone en contacto con la atmósfera, P sub 0 es la presión en la superficie, y en este caso P sub 0 es la presión atmosférica, la cual llamaremos una atmósfera, y como veremos después es 1.013 por 10 a la 5 pascales. La ecuación anterior que nos determina la presión implica que la presión es la misma en todos los puntos que tengan la misma profundidad, ya que esta fórmula solamente depende de la altura o la profundidad a la cual nos encontremos de la superficie y también depende de la densidad del fluido. Teorema de Stevin o principio fundamental de la hidrostática. Consideremos un líquido en equilibrio y sean A y B dos puntos situados a las profundidades HA y HB. Las presiones hidrostáticas en estos dos puntos serán: la presión en A es igual a la presión en la superficie más la densidad por la gravedad por la profundidad o altura del punto A, y la presión en B es la presión en la superficie más la densidad por la gravedad por la altura o profundidad del punto B. La diferencia de presiones entre los dos puntos A y B será diferencia de presión igual a la presión en el punto B menos la presión en el punto A. Elegimos primero el punto B, ya que al estar a mayor profundidad su presión será mayor. Reemplazamos la presión en el punto B por la presión en la superficie más la densidad por la gravedad por la profundidad del punto B, y reemplazamos la presión en el punto A como la presión en la superficie más la densidad por la gravedad por la profundidad del punto A.
observemos que la presión en la superficie se puede cancelar. Y nos queda que la diferencia de presión es igual a la densidad por la gravedad por la profundidad del punto B menos la densidad por la gravedad por la profundidad del punto A. Factorizamos la densidad y la gravedad. Finalmente, la diferencia de presión es igual a la densidad por la gravedad por la diferencia de alturas o profundidades. Entonces, la diferencia de presión entre el punto B y el punto A es igual a la densidad del fluido por la gravedad por la altura, siendo la altura el desnivel entre los dos puntos. Este resultado se conoce con el nombre del principio fundamental de la hidrostática, que se puede enunciar de la siguiente forma. La diferencia de presión entre dos puntos de un fluido en equilibrio es proporcional a la densidad del fluido y al desnivel entre los dos puntos. A partir del principio fundamental de la hidrostática se concluye que la superficie libre de un fluido en equilibrio es plana y horizontal. En efecto, si la superficie no fuera plana ni horizontal, tal como puede apreciarse en la gráfica, dos puntos A y B de la superficie con desnivel H tendrían la misma presión, es decir, la presión en A igual a la presión en B igual a la presión de la atmósfera. Por lo tanto, la diferencia de presión entre estos dos puntos es cero. Pero como la diferencia de presión es igual a la densidad por la gravedad por la altura, y como la densidad y la gravedad son diferentes de cero, necesariamente la altura o desnivel entre los dos puntos debe ser cero. Luego los puntos A y B están al mismo nivel y por tanto la superficie libre debe ser horizontal. Paradoja hidrostática. Simon Stevin, nacido en 1548 y fallecido en 1620, fue un físico, contador, semiólogo, matemático, ingeniero y músico, también conocido como Simón de Brujas o Stevinus, por haber nacido en Brujas, Bélgica. Fue el primero en describir la paradoja hidrostática, en virtud de la cual la presión de un fluido no depende de la forma del recipiente ni de la cantidad de líquido que se vierte, sino que depende únicamente de la densidad del fluido y de la profundidad. Si se ponen en comunicación varias vasijas de formas diferentes, se observa que el líquido alcanza el mismo nivel en todas ellas, así como se puede apreciar en la figura superior derecha. Como la altura del líquido es igual en todos los vasos, la presión en la base de ellos es la misma y el sistema de vasos comunicantes está en equilibrio. Consideremos, por ejemplo, un punto que se encuentra en la superficie de un fluido en contacto con la atmósfera. En este punto, la presión es igual a la presión atmosférica y vale 101,325 kilopascales. Lo podemos aproximar a 101,33 kilopascales. A medida que aumenta la profundidad del punto, también aumenta la presión. Cuando disminuimos la profundidad, también disminuye la presión. Pero a una determinada profundidad independiente del medio, la presión es la misma, ya que la presión solamente depende de la densidad del fluido, de la gravedad y de la altura o profundidad del punto. A esto se le llama paradoja hidrostática.